Son las 4 en punto, así que buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Corti, soy el director del Centro Tecnológico de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional. Queríamos darle la bienvenida a la charla que vamos a desarrollar, en este caso en el ciclo que denominamos Charlas desde Casa, para hablar de la COVID-19, que es un tema que ya todos conocemos, pero en este caso el enfoque que le queremos dar es desde el marco de la salud y seguridad ocupacional y los requisitos legales relacionados a ello. Para ello, primero vamos a iniciar una introducción a cargo de Sergio Taladriz, farmacéutico y fundador y director del Instituto Taladriz, especializado en educación para la salud. Y luego de la charla de Sergio introductoria, va a ser el ingeniero Ariel Sotti, que es especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, profesor de la facultad, fundador de la consultora Agua, quien va a dar una charla sobre los requisitos legales y los requisitos o las recomendaciones para el cuidado de salud en la industria. Creemos que esta charla va a ser de aproximadamente 1 hora. Vamos a destinar al final de la misma un espacio para aquellos que quieran realizar preguntas y estamos abiertos después de ello, por supuesto, a quedar en contacto a través de la facultad para todos, para ampliar las cuestiones o responder otros requisitos que no se puedan explayar en esta charla o que no podamos responderles. Así que sin más preámbulos, les damos la bienvenida, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de atendernos en esta charla, y le doy el paso a Sergio para que comencemos con la presentación. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Voy a compartir mi pantalla en este momento porque les voy a mostrar una presentación. Espero que se esté viendo bien, ¿me lo confirman? Perfecto. ¿Está viendo la presentación? Sí. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de qué es esto de la COVID, como hay que decir, ahora vemos por qué, y un poquito de este nuevo virus que nos tiene a maltraer a todos. Bueno, a ver, COVID-19, una visión integral de la pandemia. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero vamos a empezar hablando de lo que es un virus, ¿no? Lo que son los tamaños comparativos y un poco de esto de... A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un virus? ¿De qué tamaño estamos hablando? Es algo chiquitito, sí, pero ¿qué tan chiquitito? ¿Es muy chiquitito? Bueno, sí, es muy chiquitito. Vamos a ver qué tan chiquitito. Pensemos que estamos hablando de una escala de nanómetros. Acá hay muchos ingenieros, así que no hace falta explicar mucho, pero bueno, para los que no son duchos en la materia, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. ¿Un milímetro? ¿Sí? La millonésima parte de eso es un nanómetro. Y vamos a estar hablando en esa escala, ¿sí? Hay micrones, entonces vamos a hablar todo en nanómetros. Acá tenemos una bacteria, una Escherichia coli, mide aproximadamente 1000 nanómetros. Un virus como el de coronavirus, aproximadamente acá lo tenemos, y tenemos lo que es un glóbulo rojo. En una cabeza de alfiler entran 5 millones de glóbulos rojos, ¿sí? Fíjense que cuanto más chiquito es el coronavirus. O sea, estamos hablando de realmente partículas pequeñísimas, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de esto. Vemos este pequeño video. Ahí tenemos un clavito, ¿no? Un pelo ahí que lo cruza y va. Ahí tenemos un ácaro, esos que están en el polvo, estamos hablando de 20.000 nanómetros. Acá vamos a un grano de polen, estamos hablando alrededor de unos, en este caso, 20.000 nanómetros. Y seguimos avanzando, y ahora estamos, bueno, por llegar a las bacterias, y acá estamos hablando ya de algunos virus grandecitos, como el del coronavirus, y acá hay unos virus todavía aún más pequeños, ¿sí? Vamos a ver un poquito entonces la diferencia entre lo que es un virus y una bacteria. El virus, por empezar, es una entidad latente. El virus no está ni vivo ni muerto. Eso de que el virus vive acá, no, el virus no está vivo.
hay autores que está como discutido, pero el virus no está vivo. ¿Por qué? Porque el virus no cumple un ciclo vital. El virus no nace, crece, se reproduce y muere, que es un ciclo vital, sino que el virus está ahí en un estado latente, está esperando, cual un parásito, poder infectar un ser vivo y ahí sí multiplicarse. Entonces, los virus son entidades latentes, a diferencia de las bacterias que son entidades vivas, las cuales cumplen un ciclo vital, no así los virus, actúan como parásitos, la bacteria no, es todo un organismo vivo. Tienen material genético, ambos sí, el virus puede tener ADN o ARN, la bacteria tiene ADN, y ambos pueden ser afectados por distintas cosas. En el caso de los virus pueden ser afectados por antivirales, vacunas y nuestro sistema inmunológico, si es competente y si lo conoce previamente. Y en cuanto a las bacterias, pueden ser afectadas por antibióticos, algunas bacterias por algunos antibióticos, y el sistema inmunológico, si funciona correctamente. Entonces, tenemos que tener presente que los antivirales se usan para los virus, los antibióticos para las bacterias, y no tiene sentido, no sirve para nada, esto es para otra charla, pero tomar un antibiótico para un virus. Y enfermedades producidas por virus, muchas, ejemplo, resfríos, gripes, sarampión y muchas otras, ¿sí? Entonces, en esos casos no habría sentido, haría mal incluso, tomar un antibiótico. Bueno, continuemos avanzando un poquitito. A ver, la enfermedad se llama COVID-19 y esto viene de Coronavirus Disease 2019. Es un acrónimo de esa frase, por eso se llama COVID-19 y por eso decíamos que lo correcto es llamarlo la COVID porque es la enfermedad producida por un bichito que ahora vamos a ver. Entonces, las dos formas están bien, tanto el COVID como la COVID, pero la COVID es lo más indicado. Bueno, el agente patógeno es un virus y se identifica como SARS-CoV-2. Es de la familia de los coronavirus, o CoVs, y dentro de estos coronavirus hay siete grupos, digamos. Están los alfa y beta, que afectan principalmente a mamíferos, o sea, este tipo de virus está en animales, está siempre presente, hace mucho tiempo que está presente. El problema acá es que saltó de los animales a las personas, ese fue el problema grande, que no es la primera vez que sucede, ¿sí? Y tenemos los gamma y delta que afectan principalmente a las aves. ¿Se acuerdan del tema de la gripe aviar y todo eso ya hace algunos años? Bueno, vino por este lado. Después, dentro de los que afectan a humanos, tenemos 7 virus de este tipo. Ahí tenemos 4 con esos nombres raros que les ponemos los que nos dedicamos a algunas cosas o los infectólogos. Y estos pueden producir en el humano un simple resfrío, ¿sí? En personas inmunocomprometidas, pacientes con HIV o pacientes trasplantados y demás, pueden producir enfermedades. Pero si no, en el resto de las personas sanas, digamos, simplemente produciría un resfrío. Ahora, tenemos 3 de estos virus que sí pueden ser peligrosos, que son el SARS-CoV, el original, el 1, digamos, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que nos está trayendo esto de estar en casa tanto tiempo. Bueno, vamos a ver un poquito más. En cuanto al SARS-CoV-2, ¿por qué es tan grave? Bueno, es muy grave, primero por la velocidad de contagio. ¿Y en qué me afecta la velocidad de contagio? ¿Qué problema tengo con que se contagie muy rápido de una persona a la otra? Bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Lo de que escucharon 1000 veces de aplanar la curva. ¿Qué es esto de aplanar la curva? Bueno, si yo tengo un montón de personas que tienen un determinado problema, sea el problema que sea, y todos quieren entrar al mismo tiempo al hospital, a la clínica, al sanatorio, van a saturar ese lugar, no van a dar abasto para poder atenderlo, ¿correcto? Por otro lado, esto no es un clavo, me clavé un clavito, vas a la guardia, te sacaron el clavo y ya estás. No, acá tenés que estar internado. Te internan, y como decía ayer Axel Kicillof, que hablaba un poco ahí con respecto a la internación, 21 días pueden estar internados si van a terapia intensiva, que no todo el mundo va a terapia intensiva, ¿sí? O sea, realmente la gente entra y se establece, se queda en el centro hospitalario, así que esto es un verdadero problema en cuanto a la salud, y si se van sumando casos y casos y casos, bueno, ahí es donde terminamos saturando el sistema sanitario.
Por otro lado, hay algo muy, muy, muy malo que tiene este virus, que es el periodo asintomático. Entonces, no sabemos cuándo estamos enfermos, no sabemos cuándo estamos contagiando. Si tenemos una hemorragia, bueno, rápidamente vemos, estamos chorreando sangre, genial. Si estamos resfriados, probablemente tengamos mocos, tengamos... Bien, si tenemos fiebre, bueno, nos damos cuenta que algo malo nos está pasando. Pero acá podemos tener un periodo asintomático que va de los 4 a los 14 días. Entonces esto es muy grave porque en ese tiempo podemos estar contagiando a un montón de personas con las que tengamos, obviamente, vinculación. Así que por eso principalmente este bichito nos está trayendo tantos problemas. Ahora, vamos a las posibles vías de evolución. ¿Cómo se generó este desagradable ser? Bueno, pudo haber sido por la mutación de un virus animal, posiblemente un pangolín. Ahí estamos viendo un pangolín, miren qué lindo bichito. Una serpiente, un murciélago al hombre. Estos animales se comen en China, hay una herencia cultural que dice que cuanto más frescos y demás, bueno, más energía tienen y entonces les permite vivir más tiempo. Herencias culturales, no estamos acá para juzgar nada de eso, ¿sí? Pero en estos mercados que los venden animales frescos de todo tipo, y todos mezclados, y las condiciones de higiene no son las óptimas, ¿sí? Esperemos que a partir de esto las cosas cambien, pero no sé si van a cambiar. Y bueno, pudo haber mutado un virus, ahí ese mercado es un caldo de cultivo para que esto pueda suceder y pudo haber mutado y empezar a atacar al hombre. Otra de las posibles vías de evolución fue los incendios de Australia relacionados también con la matanza de camellos. Los camellos también tienen coronavirus, los mataron porque son una plaga, se tomaban el agua y eran un problema en Australia, no sé si fue la mejor medida, pero bueno, tampoco estoy para juzgar las políticas de Australia. Pero los cuerpos de los camellos quedaron ahí, hubo incendios y eso pudo haber favorecido esta formación de este nuevo virus. Por otro lado está también la teoría conspirativa, esto que hablan de que fue creado en un laboratorio, que fue descartada completamente por la comunidad científica, pero bueno, es otra teoría descartada, pero ahí también está. En cuanto a las enfermedades que decíamos que dañan al hombre, tenemos entonces el SARS-CoV, el original, que fue causante del SARS, síndrome respiratorio agudo severo, se originó en China entre el año 2002 y 2003, hubo 8.000 casos aproximadamente, con una mortandad aproximadamente de un 15%. Después tuvimos y fue autolimitado, se dejó de propagar y ahí quedó. Después tenemos el MERS-CoV, causante del MERS, que es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. Este se originó en Arabia en 2012, hubo 157 casos, muy letal, 42% de letalidad, pero después, bueno, quedó ahí también y no se dispersó más. No está totalmente erradicado, pero no se propagó. Y ahora tenemos, desde el año 2019, el SARS-CoV-2, causante entonces del COVID-19, originado en China. Todavía en la actualidad, hasta el momento, 6.5 millones de personas afectadas aproximadamente. Hay unos 400.000 casi fallecidos, y tiene una mortandad aproximada entonces de un 6%. Para ponerlo en contexto, la gripe mata unas 650.000 personas al año en el planeta, a lo largo de 12 meses, y tiene una mortalidad del 0,1%. Lo que pasa es que afecta a muchísima gente la gripe, y en este caso, con el SARS-CoV-2, estamos aislados, ¿sí? Entonces eso evita la propagación descontrolada del virus. No sé si quedó claro entonces que COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el agente causante, espero que sí. Bueno, acá veamos rápidamente entonces un brote, es una enfermedad que aparece en muchos casos en un lugar específico y por poco tiempo, eso es un brote. Como nosotros tenemos brotes de sarampión, lamentablemente tenemos un brote muy grande de dengue en Argentina. Bueno, eso es un brote. Una epidemia ya afecta a un número más grande de personas y abarca una región más amplia y dura más tiempo. Y por último tenemos la pandemia, que es lo más grave, y esto afecta a muchas personas, muchísimas personas a nivel global, planeta, y puede durar mucho tiempo. Entonces lo que estamos viviendo es una pandemia. ¿Cómo se contagia este
virus. Estoy yendo un poco rápido, me parece, ¿no? Pero bueno, no sé, si alguien ve que estoy demasiado rápido, me grita, me dice algo, pero bueno, trato de darle ritmo porque tenemos bastante para hablar, así que vamos a darle ritmo. Bueno, vías de contagio. Se contagia directamente de personas por gotículas de saliva. Cuando hablamos todo el tiempo, estamos soltando gotitas de saliva, y esas gotitas de saliva, si estamos infectados, puede transferir a otra persona ese virus. También por contagio con las superficies contaminadas, porque esas gotitas quedan depositadas en la superficie. Si otra persona va, toca la superficie y después se toca la boca, la nariz o los ojos, puede también contaminarse. Vamos a hablar un ratito más de esto, pero más adelante, ahora dejémoslo ahí cortito. Población de alto, y Ariel va a hablar bastante más de esto seguramente. Población de alto riesgo, población de riesgo somos todos, ¿sí? Que quede claro, pero población de alto riesgo, los mayores de 60, en especial los mayores de 70 y 80, más años, más riesgo, por supuesto. La letalidad varía desde el 3,5 al 20% según. Los menores también pueden ser afectados, y personas con comorbilidad, o sea que tengan otros problemas aparte de haberse infectado con SARS-CoV-2, como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, respiratorios, tabaquismo. Obviamente el tabaco daña todo el cuerpo, en especial todo el cuerpo, insisto, todo el cuerpo, pero en especial obviamente pulmones. Así que si esta enfermedad ataca los pulmones, las personas que fuman tienen todavía una carta más en contra, digamos. Bueno, sintomatología de la enfermedad: fiebre. Fiebre es lo más simple de detectar, ¿no? Porque con un termómetro, sobre todo un termómetro de tipo estos infrarrojos, que ni siquiera tengo que tocar a la persona, porque si la toco puede estar contagiando, entonces es lo más fácil de mirar, ¿no? La fiebre, de medir en este caso. Fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, anosmia, que es la pérdida del olfato. Este es un síntoma bastante interesante, porque la persona puede detectarlo precozmente, digamos, ¿no? Ya le llama la atención eso, porque no estoy sintiendo los gustos. Disnea o dificultad para respirar, entre otros. También puede haber diarrea, vómitos, escalofríos. Entonces, ahí tenemos una imagen que nos dice, bueno, cualquiera de estos síntomas, entonces tenemos que empezar a sospechar. Si empezamos a ver varios, bueno, entonces esto está mucho más complicado. Nota: los síntomas se manifiestan entre los 4 y 14 días de infectado, como habíamos dicho antes. Mientras tanto, el individuo puede contagiar, y por eso se recomienda el aislamiento preventivo mínimo 14 días, que es lo que se usa cuando alguien viene de otro lugar, llámese otro país o otra provincia, y tiene que hacer el aislamiento preventivo para ver si se le manifiestan los síntomas. Si no se manifiestan, evidentemente no estaba contagiado, si no se le manifiesta a lo largo de 14 días de aislamiento. Bien, ¿cómo actúa? Vamos a ver este breve video, 20 segundos. ¿Cómo actúa este virus? Bueno, ahí tenemos los alvéolos pulmonares. Nosotros inspiramos aire, tomamos el oxígeno de ese oxígeno va a la sangre, lo intercambiamos por dióxido de carbono, que es resultado del metabolismo celular, lo soltamos. Este virus entra, nuestro organismo se defiende, trata de defenderse, eso genera una tormenta de citoquinas, que son mediadores inflamatorios, y nuestros alvéolos pulmonares, el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, se llenan de líquido, y por lo tanto no funcionan como corresponde, no funcionan bien, no funcionan al máximo de su capacidad. De hecho funcionan muy mal en algunos casos. Por eso la persona necesita incluso asistencia respiratoria mecánica. ¿Y cómo entra el virus a la célula? Tenemos ahí el gráfico al lado, que de paso voy a aprovechar y les voy a decir otra cosa ahora, pero bueno, ahí vemos el virus, vemos esas espigas que tiene el virus que actúan sobre un receptor, no importa, un receptor en particular, ingresa. Una vez que ingresa, utiliza la maquinaria de la célula, en este caso los ribosomas, para producir nuevos virus. Entonces cada virus que entra puede producir una copia de él, hasta 10.000 o 100.000 copias cada vez que entra a la célula. Después sale y sigue contagiando a otros. Acá aprovecho y les cuento que con el lavado de manos lo que hacemos es
desarticular, romper, me adelanto un poco, pero bueno, ya que está entrando, ya que lo estamos viendo acá, romper esa superficie del virus, desarticular espigas y demás, con el jabón, con el agua y el jabón, y entonces impedimos que el virus entre en la célula. O sea que es fantástico. El agua y jabón, si lo pudiéramos usar todo el tiempo, sería genial. Bueno, acá entonces tenemos el detalle, ¿sí? En la imagen el detalle del alvéolo lleno de líquido, y ahí vemos como donde está el líquido no puede haber intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces las complicaciones de la enfermedad son de neumonía, lesión cardíaca, pérdida de la capacidad pulmonar, inclusive en algunos casos puede ser permanente. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque no quiere decir que por más que nos recuperemos de la enfermedad COVID-19, no vamos a tener ningún problema. Podemos tener lesiones o podemos tener problemas incluso para el resto de nuestros días. Se puede reducir nuestra capacidad pulmonar, por ejemplo, hay casos entre un 30%, y eso es permanente, ese daño es permanente. Con eso, por eso la importancia de no enfermarse, aunque lamentablemente la mayoría, según dicen los científicos, un 70% probablemente de la población total del planeta, si no para el virus, si no muta y se vuelve menos contagioso, nos vamos a enfermar. Bueno, decíamos pérdida de la capacidad pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda, fallo multiorgánico, trombosis puede aparecer también, ¿sí? Trombosis, o sea, formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. Eso es algo muy malo, obviamente, porque ese trombo va a terminar encallando, tapando, taponando un vaso sanguíneo, y a partir de que se tapone, en adelante no va a llegar oxígeno, y entonces esa zona va a tener lo que se llama hipoxia, falta de oxígeno, y finalmente va a tener necrosis o muerte celular. Eso es lo que se llama infarto, que el infarto no solamente es cardíaco, puede haber infarto cerebral, infarto en una pierna como tuvo el buen Dr. House. Espero que miren Dr. House y les guste Dr. House, porque él tuvo justamente el personaje un infarto en su pierna y por eso quedó rengo. Bueno, también podemos tener coagulación vascular intravascular diseminada, una enfermedad gravísima donde se coagula la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos en gran cantidad, y esto, bueno, termina ocasionando la muerte. Por suerte es en la minoría de los casos, pero bueno, esto puede pasar. ¿Cómo se trata el COVID-19? Bueno, no hay un tratamiento estandarizado, por el momento se está usando cloroquina, que es un antimalárico, un medicamento para la malaria. Se probaron muchos medicamentos, tenía esto que me servía, tenía esto que me servía, y la comunidad científica sigue probando, están probando con ivermectina, que es un medicamento que se usa para los parásitos también, incluso para la sarna. Bueno, están probando con un montón de cosas, pero bueno, por ahora lo que se está usando es cloroquina o hidroxicloroquina, con o sin el agregado de un antibiótico macrólido, una familia de antibióticos, como la acitromicina, remdesivir, un medicamento que se utilizó para el ébola, un antiviral, que, bueno, por lo que decían, acortaría el periodo de estancia de los pacientes en terapia intensiva de 15 días, que era lo que decían, como les dije ayer, según la conferencia de prensa, dicen que es 21 días, bueno, en Estados Unidos, por lo que habían dicho, eran 15 días a 11 días, o sea que tampoco era la gran cosa, digamos, acortaría un poco la estancia en terapia intensiva de los pacientes que lo necesiten. Plasma de pacientes recuperados, bueno, ahí entonces el paciente que se recupera, y esto es todo un tema para hablar también, el paciente que se recupera es porque generó anticuerpos contra el virus, ¿sí? Pero hay que ver si los anticuerpos que generó fueron en cantidad suficiente para poder después donar ese plasma a otras personas y eso les puede servir a otros. Por otro lado, puede que esto sea, que dure un tiempo, no quiere decir, como estaba escuchando el certificado de inmunidad, que eso por ahí habla Ariel, no sé si lo va a mencionar, pero certificado de inmunidad, como diciendo, yo ya lo tuve, yo ya no lo voy a tener más. No, no lo sabemos, es algo nuevo. Capaz que la inmunidad dura 2 meses, capaz que la inmunidad dura 1 año, no lo sabemos, capaz que la inmunidad, ojalá y Dios quiera, sea para toda la vida. Entonces la tuvimos y ya no vamos a tener más problemas, pero no lo sabemos todavía. O sea que no sabemos si nosotros no llegamos todavía a la primera ola. No sabemos si después de esa primera va a venir una segunda ola, como lo que se está suponiendo que puede pasar en Europa, ¿sí?
Bueno, ahí están otros tratamientos que se están haciendo, que están en estudio. Se busca mantener el soporte vital de los pacientes, incluso con respirador. El paciente puede estar hasta 21 días, como decíamos, y esto puede provocar el colapso del sistema sanitario si hay muchos casos. Por eso se trata de mantener la curva baja. Obviamente todo esto sería solucionado si podemos conseguir una vacuna. Entonces nos vacunamos y chao, no hay más problema. Pero a veces no es tan fácil, hay virus como el virus del SIDA que no se ha conseguido jamás la vacuna, así que ojalá se consiga la vacuna. Vamos a hablar ahora de la viabilidad del virus en distintas superficies. Bueno, el virus puede permanecer vivo, por ejemplo, en billetes hasta 4 días. ¿Sí? Porque el tema es que como va rodeado de una gotita, si esa gotita se seca, entonces tiene menos posibilidades de el virus permanecer activo, ¿sí? Entonces acá tenemos varios gráficos, ¿sí? En papel 30 minutos, depende del tipo de papel higiénico, madera, ropa, cristales, billetes, que billetes la verdad que preocupa, ¿no? Ahora estamos usando dinero electrónico y todo esto, pero es realmente preocupante porque los billetes circulan y que esté 4 días el virus ahí vivo es realmente preocupante. Tiempo en el aire depende. Si está en microgotas de fluge, ya lo vamos a hablar un poquito más ahora, puede estar minutos o segundos en el aire. Ahora, si está aerosolizado, puede estar hasta 3 a 12 horas, puede estar muchas horas en el aire. Cantidad de partículas necesarias para el contagio no se conoce todavía, pero podemos saber que la gripe, por ejemplo, con 3 partículas del virus, ¿se acuerdan del principio del tamaño del virus? Bueno, con 3 partículas puede ser suficiente. Respecto al SARS-CoV-2, se habla de unas 1000 partículas en contacto con las mucosas o 100 partículas inhaladas, pero todavía está en estudio. Nota, un estornudo tiene unas 3000 gotículas que se disparan a 80 kilómetros por hora, así que realmente en ese sentido estamos muy complicados. ¿Tiempo de exposición necesario? Bueno, no lo sabemos. Podría depender de la carga viral de la persona infectada. Si presenta síntomas, es mucho más probable que la carga viral sea muy alta y entonces esa persona contagie mucho más. Pero si es asintomático, no lo sabemos. Depende de la cantidad de virus que tengan sus gotitas de saliva, la distancia, el tiempo de exposición y una serie de cosas. A ver, distancias interpersonales recomendadas. Esto de un adelanto lo va a hablar mucho más Ariel. En Estados Unidos, según el CDC, hablan de 6 pies, o sea, serían 1,8 metros, en España 2 metros, en Argentina, depende de la región, entre 1,5 y 2 metros, se está estandarizando un poco 2 metros. Imaginen que 2 metros es una distancia muy grande, imaginen, por ejemplo, en un aula donde los alumnos se sientan a 50 centímetros uno del otro, o sea, entrarían 4, 6, 8 alumnos por aula nada más, de las aulas que estamos acostumbrados a 30, 35 a veces, ¿sí? O sea que es una verdadera complicación. Después, la distancia que alcanzan las gotitas. Si son microgotas de fluge, las gotitas chiquitas, pero las tradicionales, digamos, que ahí se pueden medir más o menos unos 5000 nanómetros, pueden alcanzar 1 metro, 1,50 m, hasta 2 metros, ¿sí? Ven como en el gráfico este se ve. Ahora, si las gotitas más chiquitas pierden agua y se aerosolizan, se vuelven una especie de aerosol, pueden quedar flotando y pueden llegar mucho más lejos, ¿sí? Este gráfico, por ejemplo, muestra que hasta 1 metro llega el virus del ébola, pero porque el virus del ébola es muy pesado, muy grande, unos 14.000, algunos dicen 10.000 nanómetros, cuando el SARS-CoV-2 mide entre 50 y 200 nanómetros. Bien, miremos este gráfico, miremos este video ahí un momento. Fíjense, eso pasa en un estornudo, ¿sí? Fíjense, hasta 8 metros pueden viajar las gotículas, ¿sí? Así que realmente está complicado. Si usamos, fíjense en el gráfico que tenemos a la derecha, si hay un paciente infectado y hay una persona con barbijo, la exposición se reduce un poco y el que tiene máxima exposición, obviamente, si ninguna de las dos personas, ni infectado ni, digamos, paciente a infectarse, tienen barbijo. Ahora, si el infectado tiene barbijo y la persona que está enfrente tiene un barbijo también, la exposición ahí se vuelve mucho menor.
Por otro lado tenemos el correcto lavado de manos. Como dijimos antes, el correcto lavado de manos destruye la estructura externa de la envoltura del virus y lo vuelve inviable. Así que es fantástico. Sabemos que si nos lavamos las manos, ahí no quedó virus. Ahora, si después estamos tocando cosas, obviamente tenemos el riesgo de volver a contagiarnos, ¿sí? Ahí vimos rápidamente ese video. Entonces acá tenemos que el lavado de manos debe durar de 40 a 60 segundos con agua y jabón, ¿sí? Procurando lavar toda la superficie de la mano, como acabamos de ver en el video. También se puede usar alcohol en gel, que tenga un contenido mínimo de 60% de alcohol. Y en cuanto a la limpieza de los objetos, podemos usar una solución hidroalcohólica que tenga 7 partes de alcohol, 3 partes de agua, para celulares y demás, ¿sí? Algo un poco más delicado. Y si no, podemos usar agua clorada, agua con lavandina, lejía, nosotros le hablamos en Argentina de lavandina, con 10 mililitros por litro. Una cucharada de postre equivale aproximadamente a 10 mililitros. Entonces una cucharada sería suficiente en un litro. En cuanto al cuidado personal durante el aislamiento, bueno, sería importante una nutrición saludable, en lo posible con frutas y verduras. Sabemos que es difícil conseguirlas y demás, pero sería importante porque tienen muchas vitaminas. El consumo de lácteos por la vitamina D, fundamentalmente, tiene otras ventajas, también la vitamina A y demás. Exponerse al sol, ¿sí? Que también sintetiza vitamina D. Parece que la vitamina D es bastante importante, se está estudiando en la prevención de la enfermedad, de incluir, como siempre, al menos 2 litros de agua al día, descansar de manera adecuada, porque eso refuerza nuestro sistema inmunológico, y de lo posible hacer algún tipo de ejercicio. En cuanto a las soluciones desinfectantes, lo que hablábamos, para espacios compartidos, comunes, lavandina diluida, 10 mililitros por litro. Para las zonas más críticas, 20 mililitros por litro. ¿Sí? Ahí estamos hablando de partes por millón, unas de 500 partes por millón, la otra es de 1000 partes por millón. En España también sostienen que son entonces 20 mililitros por litro, ¿sí? Para las zonas más críticas. En cuanto al alcohol etílico, 3 partes por una parte. ¿Sí? Hay que usar el alcohol al 70%, es más efectivo que usar el alcohol 96% como viene del frasco, ¿sí? Porque si no produce la botella. Si tienen que potabilizar el agua por algún motivo y no cuentan con agua potable, 2 gotas de lavandina, espero que esté saliendo, me dice que la conexión es inestable, 2 gotas de lavandina por litro de agua y dejar reposar unos 30 minutos. En cuanto a la limpieza y desinfección de locales y viviendas, bueno, primero limpiar el piso con detergente y agua. Limpieza, sacar la parte gruesa, limpiarlo, eso es limpieza. Después viene la desinfección con lavandina, ¿sí? Ahí con esta lavandina que hablábamos recién, con lavandina diluida. No mezclar lavandina y detergente porque eso puede producir gases tóxicos, ¿sí? Y los trapos de piso hay que sumergirlos unos 10 minutos en lavandina para que puedan ser reutilizados. En cuanto a la gestión de residuos, separar los posibles patogénicos con una doble bolsa, en caso de tener a alguien que sepamos que está teniendo COVID, usar tachos de basura con tapa. Ventilar los ambientes es muy importante, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Ventilar los ambientes es muy importante para diluir, digamos, para bajar la concentración de virus que pueda estar encerrado en un ambiente. Mínimo 5 minutos por día en los hogares y en los locales comerciales mucho más seguido, ya nos va a hablar Ariel seguramente de eso, y limpiar los filtros de los aire acondicionados porque también se junta de todo ahí, pero es un posible lugar donde se pueden juntar los virus. Bueno, eso fue la breve, que no fue tan breve, presentación. Espero que les haya gustado. Estuvo muy bien. ¿Quieren que las preguntas las hagamos todas juntas al final, cuando terminemos el 100% de la exposición? Lo manejamos de esa manera. A ver si puedo compartir, Sergio, pantalla yo, así les muestro la segunda mitad. Bueno. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, todo azul, con el título de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el marco del COVID. ¿Es así? Correcto, ahí estamos viendo eso. Vale, perfecto. Bueno, entonces para seguir con esto que estaba comentando Sergio. ¿Cuál es la idea de esta segunda mitad de la charla? Orientar, digamos, este gran conocimiento que nos transmitió Sergio a la industria, ¿no? Vamos a decir, bueno, está bien, ahora sé
qué es el virus, sé cómo se propaga, sé qué daños nos puede generar. Quiero saber un poco más de cómo aplicar las soluciones que incluso también Sergio propuso en mi industria, ¿sí? Bueno, además de estar todos ya un poco más preocupados, porque vieron que la ignorancia te da tranquilidad, ¿no? Uno cuando más aprende, más se preocupa. Es, uy, mirá lo que puede pasar. Pero bueno, entonces en esta segunda mitad, la idea es ver qué debe hacer la industria o qué puede hacer la industria. Y arranco con una pregunta. El retiro social, la distancia entre nosotros, ¿aplicable o no aplicable en la industria? ¿Sí? Porque ahí, como bien decía Sergio, bueno, cuando una persona estornuda, o incluso cuando habla, libera microgotas que pueden alcanzar distintas distancias en función del ímpetu que tengan, ¿sí? De la velocidad con que salgan y demás, 1 metro, 2 metros, y dependiendo si estornuda, un poco más. Y uno dice, bueno, no importa, distancia social. Yo me quedo separado 2 metros y entonces no me pasa nada. Y bueno, acabamos de aprender que no es tan así. No es tan así. Entonces, la distancia social podría tener una gran utilidad en la industria asociada a algo que frene esas microgotas, ¿sí? En lo posible que le reduzca la velocidad, que eso nosotros lo llamamos barbijo o tapabocas. ¿Por qué arranco diciendo esto? Porque en la industria muchas veces me preguntan mis clientes, bueno, no, como los tengo separados, no tienen que usar barbijo. Y la realidad es que hay diversas razones por las cuales es aconsejable que uses el barbijo dentro de la industria. ¿Cuál es una? Una, se minimiza esa velocidad y la distancia que alcanza el potencial virus. Y segundo, todo lo que quede en el interior del tapabocas no se reparte por el ambiente. ¿Por qué? Como bien explicaba Sergio, la propagación del virus no tiene por qué ser directa, o sea, la microgota que yo despido le llega al organismo de la persona que está enfrente, sino que también puede pasar que las microgotas que yo despido caen sobre la superficie de la manija del torno, y después viene una persona, toma el torno y se toca la cara e incorpora el virus. Por supuesto, la propagación directa, face to face, es peor, y la propagación indirecta, probablemente en función del material sobre el cual haya precipitado esa microgota, haga que naturalmente se degrade, ¿no? Y pasado el tiempo se elimine, como bien decía Sergio. En el cartón con más velocidad se elimina, y en superficies como acero inoxidable tardará más, o en un billete tardará más, pero también queda en la superficie. Entonces, retiro social, ¿aplicable en la industria? Sí, ¿suficiente? No, para nada. No es suficiente porque si yo dejo que el potencial virus salga a la persona y lo reparta por mi fábrica, todos los que vayan tocando las cosas y se toquen la cara, se pueden contagiar. ¿Por qué digo en la fábrica? Porque en la fábrica es altamente probable que la gente esté obligada a compartir cosas. Una persona hace un mecanizado del centro de la pieza y se lo pasa a otra que mecaniza el exterior, o que lo embala, o que lo limpia. Y toca la misma pieza. Entonces, pisos, máquinas, instalaciones y productos son potenciales transmisores del virus. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago yo para controlar en mi industria, para tratar de minimizar las posibilidades de contagio o propagación? Bueno, lo primero son controles documentales. Crear procedimientos, definir cómo debo trabajar, qué tengo que hacer, y hasta el formulario típico que se utiliza hoy en día. Vieron que muchos vamos a visitar una fábrica y firmamos una declaración jurada donde decimos que no tenemos los síntomas. ¿Sí? Hay controles documentales. Después hay controles sintomáticos, con baja eficiencia, pero tienen cierta utilidad. ¿Por qué digo controles sintomáticos con baja eficiencia? Porque, como dijo Sergio, probablemente los síntomas aparezcan 2, 3, 4 y hasta 14 días después de que la persona tiene el virus en su interior, incluso que es capaz de contagiarlo. Pero bueno, dos barreras de control sintomático son el control de temperatura y el control olfativo. Yo me inclino más por el olfativo, me parece que es bastante más eficiente en la tasa estadística que el de temperatura, que no todos los casos, no gran cantidad de casos registran temperatura. Pero bueno, hacer un control olfativo o un control de temperatura es muy fácil
el de temperatura con un termógrafo o un termómetro infrarrojo, y el olfativo haciéndole olfatear a la persona sustancias con olores representativos y conocidos, ¿sí? Para ver si lo identifica o no. Una barrera al ingreso a la fábrica, una barrera de control sintomático. Y después los controles físicos. Básicamente, tengo un proceso de cómo actuar. Tengo un papel que le doy a la persona que se autotestea, dice, uy, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Le hago un control de temperatura y olfativo, ¿sí? Y lo siguiente que voy a hacer es tratar de que la persona no porte el virus en una superficie. ¿Sí? Por eso la persona llegó, no está enferma, pero quizás porta el virus en su mano porque tocó el changuito del supermercado antes de ir, ¿sí? O lo porta en alguna parte de su vestimenta y demás. Entonces, para eso hay controles de sanitización, ¿sí? Todo esto es con el objeto de minimizar las posibilidades de contagio. Haciendo todo lo que yo le voy a decir a la perfección. ¿Están seguros que no se van a contagiar? No, pero van a tener muchas menos posibilidades, ¿sí? De que se contagien y de que el contagio sea inmediato y masivo. Porque también puede pasar que yo detecte un caso de una persona que tiene la COVID-19. Distinto es detectar 70 casos dentro de mis trabajadores, ¿sí? Entonces, estas medidas van a prevenir la propagación bastante eficientemente. Entonces, dentro de los controles físicos y superficiales, ¿qué es lo primero? Descontaminar el calzado. ¿Por qué descontaminar el calzado? ¿Puede venir el virus en la suela del zapato? Sí, puede ser que no, que la misma fricción o el mismo traqueteo al caminar lo limpie, dicho mal y pronto. Pero también es muy probable que venga porque el virus, si hay un lugar donde podría estar, es en el piso, ¿sí? Entonces, descontaminar el calzado es una buena medida. Descontaminar la vestimenta de la persona sería otra buena medida. ¿Qué nos pasa ahí? Decimos, descontaminar el calzado es fácil, le tiro un trapo de piso que tenga la dosis correcta de lavandina, pisa ahí, se queda unos segundos, se descontamina. Descontaminar la vestimenta es un poco más complicado, pero hay algunos métodos, ¿sí? Y por supuesto, no debe faltar la barrera, que es el barbijo o el tapabocas, ¿sí? Si yo tengo el virus acá y le pongo acá adelante que lo obstruye, no pasa por este lado. El barbijo no es tan eficiente, ¿sí? Hace que pase poquito y pase con menos velocidad, pero es una barrera física muy útil, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué herramientas encuentro hoy en el mercado para hacer esta limpieza, esta sanitización del portador superficial del virus, ¿sí? Trapo de piso. Del trapo de piso común, que vale 50 pesos si le ponemos lavandina, hay versiones más sofisticadas y iguales de eficientes, ¿sí? Lo que pasa es que el trapo de piso lo tengo que mantener embebido, se me derrama, tiene otras complicaciones. A la derecha vemos una imagen que es una especie de alfombra que se consigue hoy, ya se consigue, casi les digo que en los kioscos, que en vez de ser un trapo de piso tradicional, sí, esa azul que está ahí tiene una contención, una base de goma con un labio de goma, y el material azul que se ve es un material poroso. Yo pongo la solución sanitizante en esa alfombra, no se derrama porque está contenida, y la gente camina por ahí limpiándose los pies, ¿sí? A la izquierda, una solución mejor, más rápida y eficiente, pero como todo lo mejor, siempre hay un mundo mejor, pero en general es más caro. Bueno, este es el caso. Es un sistema de tratamiento de UVC. Hay una luz ultravioleta abajo de esa especie de felpudo electrónico que cuando yo piso sobre la luz UVC se encarga de matar virus, bacterias y gérmenes, ¿sí? La luz UVC, podríamos hablar todo el día de UVC, pero básicamente la luz UVC con una longitud de onda determinada, muy fácil de conseguir en 253 nanómetros de luz, ¿sí? Es muy buen bactericida, es muy bueno para erradicar o inertizar virus y gérmenes, ¿sí? Y se conoce en Argentina en el año 79, no estamos inventando nada. Hay otra longitud de onda de UVC, que es la 222 nanómetros, que fue, digamos, se logró alcanzar por iluminación generada por el hombre en el año 2018, y hoy se fabrican luminarias, que tiene una particularidad. La luz UVC que tiene este felpudo, ¿sí? Que ven ahí, en 200
54, para simplificar, nanómetros, es excelente para eliminar los contaminantes, pero provoca efectos negativos en la piel y potencial causante de cáncer. Básicamente, si yo me pongo en mi oficina la luz UVC, dentro de un tiempo voy a tener cáncer de piel, ¿sí? De 256 nanómetros. La diferencia con la de 222 nanómetros, que no se consigue en Argentina, y hoy no se consigue en el mundo, porque las pocas que se fabrican las compran los estados, es que la luz de 222 tiene el mismo efecto germicida y de matar virus y demás, pero no genera problemas en la piel ni en la vista, no daña a las personas. Lamentablemente no está masificada la producción, no hay para todos, pero esa sería una excelente solución. Pero bueno, sí hay de 256 y ese felpudo tiene iluminación 256, que en cuestión de segundos elimina el virus, ¿sí? Lo inertiza. De nuevo, todo lo que hablo es para las generalidades, porque si ustedes me dicen, esa alfombra está probada, que es para el coronavirus, hay pocas cosas probadas para el coronavirus porque es tan nuevo que no se cumplieron los ciclos de prueba. Pero si algo es útil para todas estas cosas que son muy parecidas, es difícil pensar que no lo sea. Es como la lavandina. Yo no sé si alguien hizo una prueba si la lavandina mata el coronavirus, pero mata todo lo que es parecido, entonces lo tomamos como válido, ¿sí? Bueno, eso para los pies. ¿Cómo descontamino el cuerpo a la persona? Más complicado. Opción número 1, y hoy en día popular, imagen de la derecha, ven una persona dentro de un arco, ¿sí? Que tiene un barbijo, guantes, que ese arco lo rocía con químicos que le hacen mal a la COVID-19, ¿sí? Eso en China se está usando en varios lugares. Al igual que todos los métodos, sin ninguna certificación legal que dice que es el método correcto para matar, dicho mal y pronto matar, porque no se muere, porque no tiene vida, la COVID-19, ¿sí? Pero se está usando, ¿sí? De hecho, si ustedes buscan videos de China, lo usan masivamente. En el medio, una cabina de ozono. El ozono es excelente sanitizante, ¿sí? Y ahí se trata de que la gente pase por un túnel de ozono. A la izquierda, un gabinete UVC, con esta luz que les explicaba del felpudo. Pro y contra de cada uno. ¿Se espera que los tres sean capaces de matar virus de condiciones similares a las que tiene el coronavirus? Sí. ¿Sí? Teóricamente se espera que los tres tengan eficiencia. ¿Qué pasa con la cabina de la derecha? El químico puede ser, no sé, amonio cuaternario, algo común que todos conocemos, muy bueno para anular virus, pero ¿quién me dice que el paciente que está pasando por ahí, el trabajador, mi operario, no es alérgico al amonio cuaternario? ¿Sí? Alguno de los componentes. Rociar con químicos a las personas a veces puede traer problemas secundarios, como alergias o que tenga cierta predisposición a algo, ¿sí? O que me haga un juicio porque le genere un daño. En el medio tenemos el ozono. El ozono puede traer problemas a gente que tiene problemas respiratorios, le agrava los síntomas, una persona que está expuesta a ozono. Obviamente, si yo paso por la cabina sin respirar, es altamente improbable que el ozono me genere un efecto negativo. Pero si uno agarra un libro y empieza a leer los efectos del ozono, va a ver que hay efectos negativos para la salud del ozono. Entonces, el ozono es de esperar que le haga un efecto negativo a la COVID, sí, muy probablemente, pero puede generar un efecto negativo en las personas. ¿Es muy probable? No, es poco probable, pero puede pasar. A la izquierda, un gabinete con radiación UV. Obviamente no puedo exponer a las personas a la radiación UV, está probado que le puede provocar cáncer o problemas en los ojos, ¿sí? Pero sí puedo, entre comillas, sanitizar cosas con alta eficiencia con radiación UV. Entonces, la pregunta es, si yo a la persona que tiene el contaminante, el virus, en este caso su interior, le pongo una barrera que llamamos barbijo para evitar que lo propague, ¿por qué no aplicar la solución de que si el virus viene en la superficie, yo le haga cambiar de ropa, la ropa de calle, por una ropa debidamente tratada para asegurarme que no está contaminada con el contaminante, con el virus? O le haga poner un delantal encima de su ropa, un delantal que está probado que no contiene el virus. Entonces, esa tercera opción para sanitización superficial, es decir,
La persona viene con su ropa de la calle, yo no le tiro ningún químico, no lo voy a pasar por ninguna costosa cabina de ozono, pero cuando llega lo primero que tiene que hacer es ir a una zona sucia del vestuario, zona sucia, el término técnico, ¿no? No es que esté sucia, donde se retira su ropa y sin propagar la contaminación hacia el otro sector del vestuario, la limitación puede ser un banco, no tiene que ser un super cerramiento. ¿Sí? Un banquito donde se siente, de un lado se saca una ropa, del otro lado se pone la otra. Se pone ropa que yo sé que está convenientemente tratada y que no tiene el virus. Esa ropa podría ser tratada dentro de la fábrica en una cabinita de ultravioleta. Imagínense que una cabina de ultravioleta que tiene 2 metros por 1 metro por 1 metro, donde yo puedo poner mucha ropa de mis trabajadores ahí adentro, es capaz de descontaminar todo su contenido en 2-3 minutos. ¿Sí? Entonces es un proceso fácil el de descontaminar con UV. Bueno, ahí tenemos entonces controles hasta ahora. Controles documentales, tenemos que escribir lo que vamos a hacer para saber que lo estamos haciendo de forma metódica, reiterada y que todos hacemos lo mismo. Después tengo controles a la persona, le mido la temperatura, le controlo si tiene olfato o no, y le pongo un barbijo en todo momento para minimizar la posibilidad de que expulse el virus. Y después, para minimizar la posibilidad de que contagie el virus a través de lo que tiene puesto de las superficies, o lo paso por una de estas cabinas, o le hago poner una ropa de trabajo, que es muy común en la industria, que se cambien de ropa, que usan ropa de trabajo, que me aseguro está sanitizada. Yo les expliqué la cabina UV para sanitizar. Se puede sanitizar lavando, como se lava todos los días la ropa, lo que pasa es que el proceso de lavar ropa es más complejo que el de descontaminar en UV, porque implica todo un proceso de lavado y secado, pero también sirve. Bien. Eso con respecto a las personas. Pero sobre las personas, ¿pueden introducir a mi fábrica, a mi planta, el virus? Y no, puede venir en la materia prima. Acaba de explicarnos Sergio que sobre las superficies puede durar X tiempo, puede venir en la caja, porque el operador logístico que lo trajo te propagó el virus. ¿Sí? O imagínense, yo me encargo de hacer tratamiento térmico de piezas, pero la pieza metálica me viene de una fábrica que la mecaniza. En esa pieza metálica puede durar 3 días el virus. Entonces me puede entrar a través de mis materias primas o de un producto intermedio. Se complicó, porque ahí tengo que entonces hacer algún tratamiento para todos los materiales que entran a la industria. ¿Cómo hacerlo? Es parecido. Opción 1, imagen de la izquierda. Limpieza química. Rocío, como está haciendo el trabajador ahí, que está con todos sus EPPs para evitar contagiarse, porque está en un puesto de riesgo. Rocío con una solución con alcohol o de agua lavandina en función de la resistencia del producto, o de amonio cuaternario, ¿sí? A las superficies a las cuales se pudo exponer en los últimos 3 o 4 días mi carga. Muchos me preguntan, si viene de China tengo más cuidado. La verdad que si viene de China, salió de China hace 20 días, no llega con posibilidad de contagiarse el virus. Tenerle más cuidado a tu transporte logístico que lo tuvo en su poder los últimos días, ¿sí? Entonces, solución química, rociar lo que viene. A la derecha, una gran cabina de tratamiento UV. Una cabina que tiene tubos UV adentro, donde yo meto los pallets, cierro la puerta, aprieto un botón, lo dejo 1, 2, 3 minutos, abro las puertas y sale con las superficies que fueron alcanzadas con la luz descontaminadas. Maneras de controlar que el virus no entre a través de mis insumos, materia prima, pieza en proceso. ¿Sí? Nosotros que nos dedicamos a la seguridad e higiene en la industria, y que venimos hablando de esto hace tiempo, les cuento esto en 30 segundos como anécdota, ¿no? Cuando yo empecé a insistirle a mis clientes habituales y a mis amigos que apliquen métodos, me miraban como diciendo, pero estás loco, ¿cómo voy a poner todo esto? Es una operación súper compleja. Sí, la verdad que es hasta que aparecen los primeros casos de COVID dentro de la fábrica, porque después pasan 2 cosas. Uno, la preocupación humana por el trabajador, decir, pucha, se me contagió, tiene un 2, un 2,5, un 5% de posibilidad de morirse. ¿Sí? Y la otra preocupación, menos dicha porque no suena diplomática, es, se contagió 1 o se contagiaron 10, tengo 10 trabajadores menos. Y tengo la fábrica cerrada por un par de días porque es el proceso de control legal. Entonces, ¿está bueno aplicar estos métodos?
en la medida de lo que uno puede alcanzar, sí, está bueno, es muy importante, y al final nos va a resultar muy satisfactorio hacerlo. Bueno, entonces dijimos, ahí apliqué algunos de estos métodos y controlé de una manera bastante eficiente lo que puede entrar. Pero bueno, dentro de la fábrica tengo la gente operando con barbijos y demás consideraciones que minimizan la posibilidad de contagio, pero puede haber alguna microgota digamos, que penetra esos barbijos que no son de la mejor calidad y que caiga sobre las superficies. Entonces es muy importante limpiar, muy importante limpiar. Por otro lado, ¿todo el mundo tiene que usar barbijo todo el tiempo? Para mí es absolutamente aconsejable que así lo sea, pero el gerente general trabaja siempre dentro de su oficina y en esta condición no hace reuniones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si dentro de su oficina, que está cerrada, quieren usar barbijo, podría hacerlo. Solo que después hay que sanitizar debidamente esa oficina porque él pudo propagar el virus en ese ambiente. Pero algo hoy es cerramientos físicos que divide la gente, eso haría que se minimice la propagación del virus. Si todos trabajamos adentro de un cono de silencio como el de Super Agente 86, es menos probable que contagiemos al resto, ¿sí? Entonces, cabinas, bloqueos físicos. Y después, ¿qué más? Limpieza. Limpieza periódica. A la izquierda, limpieza tradicional, ¿sí? Las personas con todos los cuidados limpiando las superficies. A la derecha, un robot UV, que es un robot con luces UV, que trabaja con una de esas aspiradoras modernas, automáticas, que se recorren solo la sala. Bueno, ese robot recorre solo la sala y va permaneciendo en los lugares el tiempo necesario para descontaminar las superficies. La limpieza es necesaria si tomo todas las medidas anteriores. Sí es necesaria porque las medidas anteriores no son 100% eficientes, son 90 y pico %. Y con la limpieza minimizamos el resto del riesgo. Bueno, todas esas son técnicas hoy disponibles en Argentina para controlar que no se introduzca o que no se propague fácilmente el virus en la industria. Eso es recomendable aplicarlas. Hasta ahí de lo técnico de lo que se debe hacer. Y voy a usar rápidamente 5, 6, 7 minutitos, si quieren más, yo no tengo apuro, pero para respetar la consigna del tiempo, para ver la parte legal. Del otro lado tengo a alguien que dice, yo tengo una empresa y quiero saber cómo cuerno hago para arrancar y para funcionar. Bueno, entonces deben saber que hay varias reglamentaciones y que hay varios elementos de control. ¿Quién va a controlar la industria que cumpla con las medidas? Lo va a controlar el SRT, lo va a controlar el Ministerio de Trabajo, los municipios, el OPDS y las fuerzas públicas. Hay un montón que los pueden ir a controlar. Todos tienen el poder de policía de ir a actuar en el lugar, ¿sí? Podría ir mañana el municipio y decir, vengo a inspeccionar que cumplan con los protocolos y pueden ir a aplicar incluso algún tipo de sanciones, ¿sí? ¿Quiénes los pueden asistir? Todos conocemos la asistencia pública, llame a tal número y entra en un proceso público. Pero las industrias tienen a sus trabajadores con ART, ¿sí? La ART, desde la entrada en vigencia del decreto 297, tiene la obligación de tratar a quien tiene síntomas de COVID-19 como si fuese una enfermedad profesional. Mi recomendación es, si algún trabajador tiene síntomas, es mejor comunicarse con la ART, ¿sí? Y no usar el servicio público habitual, porque la ART, digamos, tiene otros recursos estandarizados desde hace mucho tiempo, tiene otras clínicas, otros lugares, y tiene la obligación de tratarlo como presumir que tiene COVID. ¿Sí? Están pagando, todos los dueños de empresas están pagando a la ART para que haga esto. O sea que llamar a la ART es una buena medida ante la posible existencia de un caso de COVID entre los trabajadores. Reglamentación. Cada vez que el presidente habla y que todos los escuchamos, después lo que dice tiene que ser, digamos, no tiene que ser, pero se supone que saca una reglamentación que sustenta los dichos, ¿sí? Lo que vale es lo que dice el decreto que sale al día siguiente que habló el presidente. Cada vez que se prorroga la cuarentena, sale un decreto de necesidad de urgencia que dice las condiciones, ¿sí? Acá yo les hice una lista, esto les va a quedar seguramente, sobre todos los decretos que fueron saliendo, y particularmente referencié cómo lo aplica Tigre, porque entiendo que todos son de la Unión Industrial de Tigre. Entonces, conocen todos el decreto 297, 325, los primeros que fueron saliendo, ¿sí? Donde decía, separó todo. Decía, solo pueden trabajar los servicios esenciales.
los consultorios médicos, ni siquiera, no todos los consultorios, sino los médicos en sí y los que fabrican alimentos. Todos los demás en sus casas en cuarentena. Pasó un tiempo y sacó la resolución, la decisión administrativa 524 del 2020 de la Nación, que decía, bueno, vamos a ser un poco más flexible. Algunas industrias que figuran en esta resolución, en esta disposición administrativa, van a poder empezar a trabajar, pero tienen que cumplir con ciertos protocolos, ¿sí? Los que no son esenciales, los que pueden trabajar por la 524, tienen que cumplir con ciertos protocolos que van a ser aprobados. No es que uno lo invente y listo, ¿sí? Tienen que ser aprobados por la Nación, ¿sí? Uno no se los va a ir a presentar al ministro a nivel nacional. Lo va a presentar en el municipio y el municipio se va a encargar de escalarlo y de devolver la respuesta, de autorización para funcionar. Los esenciales trabajan, entre comillas, de oficio, ¿sí? Nunca tuvieron que dejar de trabajar. Los que no son esenciales necesitan la autorización para poder trabajar, ¿sí? Para eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener protocolos donde digan que van a aplicar determinadas medidas de forma segura, como las que vimos en la primera parte de la presentación, de todo esto de los controles de ingreso y demás, donde digan y el Estado se los va a aprobar, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Algunos municipios como Tigre sacaron ordenanzas o resoluciones municipales complementarias. Por ejemplo, en Tigre es obligatorio 3 veces por día cualquier industria de comercio sanitizarlo íntegramente con lavandina, ¿sí? El turno de trabajo se divide en 3 y se sanitiza 3 veces, al inicio, al medio y al final. Es obligación legal en Tigre, no así en Pilar o en Malvinas, Argentina, pero sí en Tigre, ¿sí? Eso es por la resolución 821. Después es obligatorio el uso de barbijos en la vía pública y en los medios de transportes y comercios, 100% del tiempo, que no es obligatorio, aunque por suerte todos asumimos que sí, no lo es en todos los lugares del país, ¿sí? En Tigre sí, en la vía pública y en los comercios. Pasó el tiempo y dijeron, vamos a ampliar un poco más las actividades que pueden operar, y eximieron a las autopartistas y a las de plástico, ¿sí? Pero no como las alimenticias, las esenciales, que de movida de oficio podían arrancar, sino que las de plástico, las autopartistas, tienen que presentar los protocolos, presentar la documentación, la cual el municipio va a elevar hasta llegar a la Nación, va a volver aprobada y ahí van a poder arrancar, ¿sí? ¿Qué tienen que presentar? Igual Guillermo les va a compartir seguramente un número un mail para contacto, donde les podemos compartir después protocolos, modelos y más información, ¿sí? Porque si no necesitamos 3 horas para explicarlo, pero el que tenga dudas puntualmente y esté en este proceso, puede consultar a la facultad y sin ningún costo, digamos, le podemos enviar información para que use de base. Obviamente no va a ser el protocolo específico para su industria particular, pero sí una buena referencia. Bueno, ¿qué tengo que presentar? Los protocolos, una declaración jurada de que mi personal no va a usar el servicio público, ¿sí? Y bueno, una declaración jurada de los protocolos que estoy presentando y diciendo que los voy a implementar. Juro aplicarlos, no estoy mintiendo, ¿sí? Entonces, el que quiere arrancar su actividad conforme a la ley, tiene que presentar los protocolos, presentar las declaraciones juradas y esperar que le contesten, y los protocolos deberían incluir medidas de contención de las que describí al inicio, sobre control de temperatura, algo para limpiar los pies, sanitización o cambio de ropa, ese tipo de medidas físicas internas en la fábrica para evitar que se contagien, medidas de sanitización de la materia prima, de los insumos que lleguen a la fábrica, ¿sí? Bueno, ahí les dejo en la presentación un listado rápido de algunas actividades que se fueron abriendo después por otras resoluciones menos famosas, ¿sí? Para evitarle las búsquedas. Lo mismo les digo con respecto a la legislación: si alguien necesita un marco legal específico, lo pide a la facultad y le podemos llegar a compartir, eso no es problema. La Municipalidad de Tigre en su página tiene un buen resumen de las medidas legales que aplican al COVID de la Nación y del municipio. Ahí también lo pueden buscar en la página de Tigre, en la parte que dice marco legal, ahí van a encontrar un resumen de lo que aplica por COVID. Muy, muy útil y bien hecho. Eso está bueno. Bueno, y a nivel industria, directamente, la SRT sacó
dos resoluciones, la 22 del 20, bueno, hay un error, y la 29, ¿sí? 22 del 20 y 29 del 20. Que una es protocolos, modelos para todo tipo de industria, ¿sí? Dice, bueno, si vos tenés esta industria tenés que hacer esto, está bastante bien hecha. Y la otra, la 29, son carteles obligatorios, donde dice que tenés que lavarte las manos, que tenés que mantener distancia, que tienen que estar puestos en las carteleras de industria, porque si no es pasible de sanción. ¿Sí? No tener la comunicación debida, no poner mínimamente lo que dice la resolución 29 del 20 de la SRT, no difundir esa información, ¿sí? Es pasible de sanción y puede convertir el hecho de un delito que sea culposo en doloso. Es importante que todos publiquen lo que dice la resolución 29 del 20 en sus empresas. Por otro lado, ¿qué tienen que tener los protocolos que ustedes creen? Tienen que tener declaraciones juradas de ingreso, o sea, que la persona sepa, el que va a ingresar sepa que si tiene el COVID no tiene que ingresar, ¿sí? Lo cual se daría por hecho, pero no es tan así. Tiene que saber, tiene que declarar que sabe que si tiene COVID no tiene que entrar a la industria, ¿sí? Una instrucción para el control de ingreso, una instrucción para el control de la materia prima, protocolos de operación que digan cómo van a trabajar dentro de la fábrica, que ya no van a hacer reuniones, que ya no van a hacer tal o cual cosa, y protocolos de limpieza que digan con qué, cómo van a limpiar y qué elementos de protección va a tener la persona que limpia, ¿sí? Esos protocolos modelos también le podemos ayudar con un modelo de ese tipo. Bueno, esto que está acá son imágenes de los protocolos y la cartelería que ofrece la SRT. ¿Por qué lo puse? Porque cuando uno le habla de marco legal, los ingenieros por lo menos, y que no nos especializamos un poco en la parte legal, pensamos, mucho texto, largo, inentendible, difícil de utilizar. Las resoluciones de la SRT no son así, son claras, gráficas, como si lo hubiera escrito un ingeniero. Entonces, esa vale la pena verlas, porque son útiles realmente. Estas imágenes son imágenes de esas resoluciones. Parece un panfleto publicitario, no parece algo legal, ¿sí? Es muy útil. Bueno, súper rápido lo hice, me pasé igual unos 7 minutitos, pero bueno, más no lo podía resumir. Mensaje final, por lo menos de mi parte, después Sergio va a hacer su comunicación, digamos, de resumen. Yo entiendo que el COVID desde el punto de vista de lo humano no hay nada más que hablar. Creo que ya todos asumimos que es un riesgo latente y que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Muchos preguntarán, ¿cuidarme para qué? Si igual el 80% se va a contagiar. Sí, es bueno estar dentro del otro 20%, y además no es lo mismo contagiarse todos juntos que contagiarse separado, porque la tasa, nosotros asesoramos a hospitales también, ¿sí? La tasa de recuperación en el hospital de pacientes que pueden acceder a un buen servicio de tratamiento es muy alta, ¿sí? Tiene muchas más posibilidades el que tiene a disposición un respirador, el que lo agarran a tiempo y demás, que el que no tiene ese tratamiento. Entonces, no es lo mismo contagiarse todos juntos que todos de a poquito. Y además, siempre se puede estar dentro del 20% que no se contagia hasta que llegue la vacuna. Entonces, vale la pena cuidarse. En la industria, ¿por qué cuidarnos? Primero, porque los empleados, digamos, son nuestra responsabilidad y aparte son nuestros compañeros y amigos. Y segundo, porque eso va a hacer que pueda seguir produciendo, porque si yo tengo los trabajadores enfermos, los enfermos no trabajan, ¿sí? Y en este caso particular se disemina tan rápido la enfermedad que va a haber muchos que no trabajen si no nos cuidamos. Entonces vale la pena cuidarse. Y al que no se convence de eso, se tiene que cuidar porque hay muchas reglamentaciones que lo obligan a hacerlo. Yo sé que no es el caso de nadie, que todos nos cuidamos porque somos conscientes de esto, pero nada, hay muchas razones por las cuales realmente hay que cuidarse. Y para que podamos trabajar y mover la rueda, que es muy bueno y es necesario, sería bueno que implementen algunas de estas medidas que hemos mencionado. De mi parte ese es el mensaje. No sé vos, Sergio, si querés dar un mensaje así de cierre. No, estuvo muy bien enfocado en cuanto a lo sanitario. Y sí, la verdad que ver estas personas en el obelisco y hablar de la tierra plana y demás, la verdad que el virus no existe, la pandemia no existe, es un invento. Bueno, la verdad que entristece un poco, ¿no?, a quien está un poco en el ámbito de la salud, y la verdad no se entiende cómo se mezclan las cuestiones políticas. Obviamente lo económico es fundamental, pero ¿qué hay más importante que la vida, ¿no? Así que
el hecho de cuidarse es fundamental. Trabajar en la medida de lo posible, desde ya también, tomando todos los recaudos posibles, como vos bien explicabas, para minimizar los riesgos de contagio, minimizarlos. Eliminarlos sería realmente imposible, es, como vimos, una partícula extremadamente pequeña, hay miles, millones dando vueltas, es muy difícil que no nos vaya a tocar una si nos estamos moviendo, pero con las protecciones, obviamente, los porcentajes bajan muchísimo. Así que a cuidarse. Ariel, Sergio, muchas gracias por las presentaciones, por los consejos. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas, si alguien quiere preguntar desde el Zoom, desde la conferencia, y si no, hay un par de preguntas que están entrando a través del chat de acá de la conferencia, así que primero vamos a esperar si alguien pregunta, y si no, les voy leyendo las preguntas del chat. Ok. Ahí vi que preguntaban sobre la pérdida de olfato, y es uno de los primeros síntomas, ¿sí? Porque el virus ataca los nervios olfatorios y es una de las primeras cosas que se pierde. No se da en todos los casos, pero es muy interesante y es muy fácil de visualizar, de percibir para la persona, que por ahí a veces, bueno, tengo fiebre, me siento medio mal, ¿qué me está pasando? Puede estar resfriado, pero la pérdida de olfato es muy característica, ¿no? Entonces es un buen signo para tener un síntoma en este caso, porque lo siente solo el paciente, pero es un buen síntoma para tener presente. Y esto de hacerle el control a la entrada, obviamente que no sepa lo que está oliendo, que sea un olor característico y que no sepa lo que está oliendo y decirme lo que estás oliendo. Y bueno, es bastante evidente si la persona quisiera ir a trabajar aunque se sienta mal, digamos, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante. Además, económico, no estamos hablando de es que tengas ahí vinagre, alcohol y alguna cosa para que puedan darle a olfatear. Bien. Sergio, Claro. una pregunta Sí. que viene a través de Facebook, dice, ¿podrías por favor repetir por qué es mejor el alcohol diluido que el puro? Porque el alcohol puro deseca y no tiene tanta penetración como el alcohol del 70%. El alcohol 70% afecta más la superficie del virus que el alcohol puro, que termina desecándolo y no resulta tan eficiente. Es un poco el concepto, ¿sí? Resulta más eficiente el alcohol, tampoco tan diluido. El 70% es una solución ideal, por eso la usan en todos los países. Alcohol, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua, o si lo queremos hacer más o menos, también sirve, digamos. Pero eso, rociarlo, y por otro lado también causa menos daños digamos, si yo quiero limpiar un celular, bueno, le voy a causar menos daño que si lo limpio con alcohol puro. Por el otro lado es más eficiente, así que no hay excusas para no usarlo de esta manera diluido. Bien, aquí hay una pregunta para Ariel. La pregunta es, en una cabina sanitizante, ¿se puede rociar a las personas con solución química, por ejemplo la de alcohol a 70%? A ver, como poder, digamos, si la pregunta es si se puede técnicamente, obviamente se puede, porque hay picos y la solución es estable para hacerlo. La cuestión es qué consecuencias trae la consecuencia positiva de eliminar los efectos negativos del COVID. Creemos que sí. Todas las superficies que se han alcanzado por esa mezcla de alcohol y agua 70%, como recién explicaba Sergio, para un teléfono, es lo mismo para la ropa, ¿sí? Ahora, si se puede legalmente, básicamente yo le estoy aplicando un químico a una persona, ¿sí? Si la persona... ¿me están escuchando ahí? Sí, sí. Si la persona es alérgica a algún componente de lo que trae el químico que está rociando, podría tener un problema. Ahora sí, Juan, a la pregunta que tiene en el fondo, ¿está aprobado cierto químico, sí, para matar el COVID, dicho mal y pronto? No hay ninguno que haya sido probado porque no dieron los tiempos para probarlo, porque las cabinas sanitizantes para COVID entre comillas, se inventaron hace 3 meses y el proceso de aprobación lleva mucho más.
Pero si tienen un rociador de alcohol y una cabina sanitizante para hacerlo y lo quieren aplicar, ¿va a ser bueno para minimizar la propagación del COVID? Sí. ¿Puede ser malo para la gente? Sí. ¿Qué tan probable? Poco probable, pero puede. Por otro lado, pienso, una cosita, hay que tener cuidado con eso, el tema de la inflamabilidad, ¿no? 70% habría que ver en cuanto a la inflamabilidad, probablemente no haya problema, pero que alguien no se equivoque y lo esté rociando con alcohol, ¿no? Lo esté rociando con alcohol 96 grados y alguien se prenda fuego. Es realmente muy complicado. Alergias al alcohol difícil, pero le cayó en el ojo. Bueno, es todo un tema eso, ¿eh? Es todo un tema. Y con el VC, y también el VC son filtrados por la capa de ozono, no llegan a la Tierra. Los UVB pueden llegar a ser cancerígenos, que tienen una mayor longitud de onda, los otros penetran mucho más. Es bravo, no sé, lo que vos decías habría que verificarlo, supongo que está verificado, estos nuevos, como decís, que no causan el cáncer. ¿Cómo sabemos si hace tan poquito que están disponibles? ¿No? ¿Qué sabemos de acá a unos años y eso? Es todo un tema, es algo nuevo, es algo y es muy difícil, muy difícil. O sea, el tema de las soluciones de delantales, bueno, se usan desde hace 1000 años en la industria farmacéutica. O sea, en la industria farmacéutica, cofia, barbijo y camisolín y botitas o en los quirófanos. Obviamente hay que usarlo desde siempre, y el área sucia y el área limpia, eso está genial, pero hay que implementarlo en otro tipo de industrias con los costos, con la preparación de protocolos y bueno, pero parece lo más, a ver, es viejo y probado, viejo y conocido, eso se usa desde hace tiempo y sabemos que no hay problema con eso. Tendrá sus costos, claro, pero... Pero si hay que elegir una opción, esto es una opinión, ¿no? Una opinión fundamentada, pero una opinión, si hay que elegir, lo mejor es usar una ropa de trabajo adecuada, garantizando que esa ropa esté descontaminada. Ahí si yo quiero descontaminar con UV la ropa no pasa nada, porque el UV no me llega a la persona, le pasa a la ropa. O con un químico la ropa no pasa nada, porque la ropa no está en el cuerpo de la persona y me aseguro de que no permanezca en la ropa antes que la use. El tratamiento directo de la ropa puesta en la persona, a mí particularmente, me parece que no es lo mejor. Y más cuando el trabajador es repetitivo. A la empresa siempre va la misma gente a trabajar, no es un lugar público, que es otro tema. No estamos controlando el acceso al subterráneo. Yo sé que va a venir Pepe mañana a trabajar. Y yo puedo tener la ropa de Pepe. Pepe puede tener su ropa de trabajo limpia, descontaminada. Lo puedo manejar de esa manera. Y no exponerlo a rociarlo o meterlo en una cabina de ozono. ¿No? Yo me inclino por esa opción. Pero bueno, todas se encuentran en el mercado. Había una pregunta verbal que alguien quería hacer. Yo. Hola. Hola. Con respecto a la limpieza de los aire acondicionados de los hogares y de los autos también. Es buena pregunta y sería recomendable también, pero esa es mucho más compleja, ¿no? El aire acondicionado de los hogares, tac, tac, sacaste, limpiaste, ya el otro hay que llevarlo a un... Es muy buena pregunta y se aplica a esto de lo nuevo, ¿no? Si una persona que tenía coronavirus entró al auto y prendió el aire acondicionado, y es probable que el virus haya quedado dando vueltas, se subió otra persona atrás y sí, es muy probable que se contagie. Sí, muy buena pregunta. Pero entiendo que sí. Obviamente no es aplicable, no es viable, no puedo estar limpiando el filtro del aire acondicionado por cada persona que se sube al auto, ¿no? Pero habría que, otra vez, un protocolo. Si una persona se sube al auto, ya solamente esa persona puede subir. Todo un tema. O sea, vos me decís un auto, por ejemplo, para uso de la empresa. Mirá qué interesante pregunta. O una combi. También, claro, si alguien subió a una combi que tenía aire acondicionado, por ejemplo, o no usarlo el aire acondicionado de repente, porque yo puedo sanitizar después la combi, muy bien, ¿está bien? ¿Y el aire acondicionado? La verdad que me pareció una pregunta muy buena y fue ahí como ¿qué dice yo ahí? les cuento, Ariel, miren, ¿qué opina? yo les cuento, yo tengo dentro de los clientes una logística bastante grande, ¿no? El protocolo de desinfección del vehículo es, vamos, sanitizarlo por dentro, ¿sí? Lo que hacen es sanitizarlo rociarlo con alcohol, se prende la ventilación, se hace circular
el sistema cerrado se hace circular el sanitizante, y después el filtro de polen que los vehículos traen en el habitáculo, un filtro de polen, que es para filtrar precisamente ciertos contaminantes. Se saca y se pone en una especie de microondas que tienen con UV durante 15 segundos. Y así arranca la jornada del día siguiente. Eso cada jornada. Cada jornada. Wow, ¿sí? bien. Cada jornada. Pero bien. claro, eso no es fácil de hacer. ¿sí? Esta empresa lo puede hacer y se lo exigen a algunos clientes que son multinacionales. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Minimiza mucho riesgo? Sí. Perdón. Pero es complicado, sí. Dijiste que el protocolo de sanitización del vehículo, ¿con qué lo hacían? ¿Con alcohol? Mira, hay varias metodologías. Si vos vas a ver en Alemania, Japón, pasan el vehículo por adentro de una cabina UV, ¿sí? Que lo irradia poco tiempo y se descontamina todo lo que ve a luz. Y es fantástico. Y es factible. En Argentina no hay mucho de eso todavía. ¿sí? En Argentina, ¿qué hacen las logísticas? Yo tengo dos que lo hacen bien. ¿Vieron la mochila del fumigador? Esa que va bombeando y tiene el spray. El rociador, bueno, y usan un rociador con amonio cuaternario o alcohol diluido, rocían todo el interior del vehículo, hacen una nube en el interior. Después, con amonio cuaternario, no con alcohol, lo ponen en marcha, prenden la recirculación del sistema de aire acondicionado y ventilación, ¿sí? Lo apagan, sacan el filtro, lo ponen en el UV. ¿Por qué no tienen la cabina para UV para todo el camión? Porque es mucha plata, obviamente. ¿sí? Pero sí tienen con 2 tubos UV de 15 watts, que sale 10.000 pesos, para meter adentro el filtro de polen, lo meten, los 10 segundos sacan, y ahí tiene descontaminado, entre comillas, el vehículo, el interior, para que el trabajador lo tome el día siguiente. Pero se dedican a eso. Su negocio es el transporte, y adentro del habitáculo van siempre las mismas 2 personas. Ahora, si vos tenés una combi, mucho más complejo, porque no controlás el cliente del que sale. ¿sí? Pero la respuesta es, al filtro del auto también, sí, sería muy bueno, pero es más complejo el protocolo. Bueno, gracias. Y otra pregunta tengo. Cuando vos decías que tenés un área sucia y después te pones la ropa limpia, un área sucia, un área limpia, en ese momento de transición la persona tiene que hacerse una higiene de manos, el pelo, en ese caso, el cabello, ¿cómo se trata? Bueno, ahí le contesto una parte si querés. Ahí, en principio sí, obviamente, tiene que sanitizarse las manos, ¿sí? La idea con el pelo es que la persona use una cofia cuando pasa. Las cofias no valen nada, ¿sí? Se usan hace mucho tiempo, cuando pasa al área limpia, ¿sí? Obviamente, la permanencia del virus, lo puede decir Sergio mejor que yo, no es lo mismo en todas las superficies. No digo que sea esencial el uso de la cofia, pero no cuesta nada ponerse una cofia. Entonces, hay un protocolo incluso de cómo sacarte la ropa, ¿sí? Y de cuándo te limpias con alcohol, antes y después, y un protocolo de cómo ponerte la otra ropa. Okay. ¿sí? Es un proceso que los que están en medicina lo hacen de memoria, o en laboratorios o en alimenticias lo conocen de memoria, y no tiene un costo alto, porque es de un lado del banquito y del otro lado del banquito la opción más económica. Pero sí el protocolo es importante, porque si vos, después que te pusiste la otra ropa, vas a doblar la tuya de la calle y la vas a guardar en el mueble, ya está, no sirve. Esos protocolos, si quieren, yo les puedo compartir modelo, después pedirle a la facultad y te comparto un modelo de un protocolo de un laboratorio para que vean cómo se hace. Bueno, muchas gracias. Tal cual. Y nada, simplemente lo antiprotocolo es ver a alguien en el transporte público con esto, con un delantal. Yo en este caso me puse un delantal simplemente por una cuestión de estética, no estoy trabajando ahora en una farmacia, me puse simplemente el delantal por una cuestión de estética. Pero ver a una persona con un delantal, ya es cada vez se lo hacen notar más, ¿no? Pero ver a alguien con un delantal esparciendo los virus y las bacterias del hospital, clínica o laboratorio donde trabajé, ya está, ya pasó eso de la imagen del médico y me salgo con el delantal. No está nada bien. Justamente es lo contrario de lo que estamos hablando, es desparramar virus por todos lados o bacterias. Es lo contrario a esto del área limpia, del área sucia, sacarse al terminar de trabajar y ponerse la ropa de calle nuevamente. Bien. Acá hay una pregunta, comentario más que para Yamila.
que es de prensa y difusión de la facultad. Dice, quería preguntar si es posible compartir el material presentado porque me gustaría tenerlo. Excelente charla. Yami, vos que... Estamos en eso acá, esperamos que sí. Bien. Después vamos a estar informando de cómo y dónde. Perfecto. Gracias, Yami. Por ahí más para Sergio. Dice, si estás con una persona durante 45 minutos hablando en un consultorio, ¿es recomendable usar barbijo más una mampara? ¿Cuánto tiempo se puede usar el barbijo? En horas. El barbijo se puede usar, depende del tipo de barbijo. Hay barbijos que se pueden usar 8 horas, 15 horas, y los barbijos caseros se pueden usar mucho tiempo. El tema es que no se humedezcan, hay que sacárselos, limpiarlos, cambiarlos. El tema en el consultorio es complejo. La mampara fundamentalmente protege. ¿Se acuerdan que con la presentación hablaba de balística, de balística como una bala, ¿no? Como el tiro, ¿no? Entonces la gota gorda, digamos, la gota grande, esa sale como una bala disparada. Entonces, en ese caso, la protección de la mampara, digo mampara personal, podría ser una mampara como la que estaban usando algunos taxistas y algunos colectivos, que es una mampara plástica. Pero la mampara personal, digamos, la máscara, haría que esas gotas directas peguen en la mampara. Usar una mampara sin un barbijo no tiene sentido, es algo ridículo. A ver, yo quería hacer la comparación como poner una reja para evitar que entren mosquitos, ¿sí? O sea, la reja podrá ser muy segura, pero los mosquitos van a pasar con comodidad, ¿no? Porque si las gotículas quedan en el aire flotando, entran por abajo y uno las respira. Así que, nada, los dos deberían usar barbijo. Los dos deberían usar barbijo el tiempo que sea necesario, tratar de, si se puede minimizar ese tiempo, mejor. Y bueno, y después descartarlos convenientemente. Bueno, hay otra pregunta que quizás es más para Ariel. Dice, ¿cuántos tubos de ultravioleta desinfectarían una habitación de 3×5? Es decir, ¿cómo me aseguro que la cantidad de tubos ultravioleta irradiaron lo necesario para desinfectar? Justo se cayó la conexión de Ariel. Bueno, ahora después cuando... Bueno, podría animarme desde la simple lógica. Entiendo que los tubos vendrán con así como los aire acondicionados ustedes que son ingenieros lo saben mucho mejor que yo incluso, preparados para determinada superficie. Entiendo que los tubos vendrán preparados para determinados metros cúbicos de espacio, ¿no? Entonces, en las especificaciones de los tubos, me imagino, no soy especialista en ese tema, me imagino que lo dirá. Entonces ahí podemos decir, bueno, necesito tantos tubos para este tipo de superficie o este tipo de ambiente. Uh-huh. Bien. Ahora se conecta de vuelta por ahí, le preguntamos si no... hay otro que también en un taller de reparaciones masivo se podría construir una cabina de luz ultravioleta para contaminar tanto el exterior y el interior de los autos que ingresan, es un comentario. Después dice, para Sergio, si es un hábito cultural milenario el consumo de esos animales en el Oriente, ¿qué es lo que hizo que se transmita a humanos? Es decir, ¿qué es lo que hay que, supongo que qué es lo que hay que hacer ahora para que esos virus muten? A ver, hay una cosa que se llama evolución natural, ¿no? Desde Darwin allá, la supervivencia del más apto. ¿Qué pasó? Tuvimos mala suerte, se juntaron más de los que deberían juntarse, el hombre se puso mucho más voraz con el planeta en los últimos años que hace tiempo. Y bueno, acá hablamos de una serie de factores. Bien pudo haber sido eso, una simple mutación que se dio al azar, y en este caso tuvimos la mala suerte, digamos, entre comillas. También hablé de otras teorías, como por ejemplo esto de los camellos, también descartada, pero por algo surgió la teoría conspirativa.
no sé, algo va a haber que cambiar, pero ¿cómo hacemos para controlar todo y apelar a la responsabilidad de cada persona? Eso es lo mismo que cuando no te están viendo, usás el barbijo y tenés que usarlo. Y a veces uno dice, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo al virus. Sí, el miedo te mantiene vivo, el miedo te mantiene vivo. El miedo te paraliza también, ojo con eso, no te paralices, pero el miedo te mantiene vivo. Entonces, tengamos el miedo que corresponde, el miedo en la justa medida que corresponde, y sepamos que estamos expuestos y que somos mortales y que el virus nos puede hacer mucho daño. Así que ojalá se tomen medidas, ojalá que este tipo de mercados se apliquen medidas en este tipo de mercados. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un inspector en cada uno para... Esto va a seguir pasando, ya lo había dicho Bill Gates hace bastante tiempo, esto va a seguir pasando. Y bueno, nada, tenemos que estar preparados. Tal vez este golpe fue muy duro, capaz que le teníamos que haber prestado más atención a los virus anteriores. Y bueno, esta vez vino con todo. Esta vez podría haber sido mucho más letal, ojo, este virus podría ser mucho más letal. No es tan letal dentro de todo, tenemos esa suerte. Pero bueno, no creo que sea el último lamentablemente, no creo que este virus sea el último, y van a venir otros, y entonces todo esto que vayamos implementando nos va a venir bien para el futuro. Bien, hay otra pregunta que entró por el chat, es comentario, primero dice, los elementos que están utilizando para esparcir en la gente no están demostrados debidamente que son eficientes y menos saludables o crean otros trastornos. ¿Por qué se permite y no se hace alerta al respecto? Yo estoy interpretando el comentario, aparentemente supongo que cuando dice los elementos que están utilizando para esparcir en la gente, a lo mejor se está refiriendo a los que charlamos acá en la presentación. Claro, entiendo que sí. Más Bueno, que nada, en este caso sí. yo pienso que hablamos del riesgo-beneficio, ¿no? Que es una ecuación que se usa mucho en medicina, riesgo-beneficio. Uh-huh. Si aplico tal método, ¿tengo cierto riesgo? Sí. Si no lo aplico, ¿tengo un riesgo mayor? Sí. Entonces lo aplico. ¿Por qué? Y porque lo aplico y tengo un riesgo, pero el riesgo es menor que si no lo aplico. Claro. Entonces lo aplico. Pero no está probado, está bien, pero está probado que el riesgo de no hacer nada es más alto, sí, entonces lo aplico. Riesgo-beneficio. Eso hace un médico cada vez que receta un medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero ¿no? Pero si no se lo doy, le va a pasar tal cosa. Si se lo doy, podría tener, ¿alguna vez leyeron un prospecto de un medicamento? Vieron que es una cosa así larga, rash cutáneo, caída de cabello, podría producir esto, bueno, sí, está bien. Pero la mayoría de las veces no lo hace. Entonces, bueno, riesgo-beneficio. Lo aplico porque el riesgo de aplicarlo es menor que el riesgo de no aplicarlo. Un poco de sentido común también, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que esa pregunta... Hay una pregunta para vos, Sergio, también dice, últimamente se ha visto personas en la vía pública con barbijos caseros hechos con telas. ¿Qué tan bien o tan mal pueden estar y cómo sería sanitizarlo? Yo tengo la suerte de tener un barbijo N95, pero algunos de mis familiares poseen barbijos de tela. Bueno, obviamente el barbijo de tela no es tan efectivo, pero como decía Ariel, es una barrera. Obviamente no es tan eficiente como un N95, pero es una barrera. Disminuye la cantidad de gotículas que pasan, les baja la velocidad y además protegen a la otra persona. El tema es que los dos o más, todos deberían tenerlo. Porque fundamentalmente si yo tengo el barbijo, estoy evitando contagiar, más que evitando contagiarme. Estoy evitando contagiar. Pero si yo tengo barbijo y el que está frente a mí no lo tiene, el riesgo lo corro más yo que él. ¿Sí? Por eso es importante, lo veíamos ahí en la presentación, que el riesgo mínimo es cuando todos tienen el barbijo puesto. Sea casero o si es un barbijo de uso profesional, mucho mejor. Pero con el barbijo casero al menos minimizamos. Como dijimos al principio, partículas, probabilidades. Probabilidades muy altas hay que tratar de bajarlas. Probabilidad cero, no.
muy difícil que haya probabilidad cero, pero sí tratar de bajar la probabilidad de contagio. Eso es lo que tenemos que hacer y el barbijo nos ayuda, así sea el barbijo casero, pero si lo usamos todos. Si lo usa alguno sí y otro no, ahí se rompe esa cadena de seguridad. Con respecto a la desinfección, el lavado del barbijo, que era otra parte de la pregunta. Fundamentalmente lavandina, agua con lavandina, se deja ahí, se cuelga. Algunas personas dicen también calentarlo por encima de 60 grados, lavarlo con agua caliente. Hay como varios, una cabina VC, bueno, no, en las casas eso no tenemos. Pero el simple hecho de plancharlo inclusive podría ser. Yo recomiendo rociarlo con alcohol 70, también podría ser efectivo, dejarlo. La cuestión es que no es inmediato, lo rocío y lo dejo, lo pongo en lavandina diluida, puede pasar que pierda el color si es un barbijo así muy estético, como estoy viendo barbijos así, todos, la gente como enseguida le encuentra la vuelta, ¿no? Ya tiene un barbijo para determinada situación y un barbijo para otra situación, como si fuera un vestido ahí, bueno, está bien. Un barbijo, un trapo blanco, pero no. Así que fundamentalmente eso, como si se tratara de un trapo de piso o demás, sumerjo en lavandina, saco, dejo y lo uso recién al otro día. Si tengo un par, mejor, así lo tengo limpio y le voy dando tiempo al otro. Bien. Bueno, ya no hay más preguntas en el chat, no sé si hay alguna pregunta verbal, si no, ya estamos terminando. Está Fernando Murri, que es el secretario de Cultura y Extensión de la Facultad, conectado, como para hacer el cierre de la charla. Acá volvió. Acá volví, perdón, me quedé sin internet. Un par de preguntas referidas a cuando hablaste de ultravioletas. Dice, ¿cuántos tubos ultravioleta desinfectarían una habitación de 3x5? Y dice, es decir, ¿cómo me aseguro que la cantidad de tubos ultravioleta irradiaron lo necesario para desinfectar? Bueno, esa es buena pregunta, difícil de responder. Pero básicamente lo que es como todo en la vida, depende de la dosis, digamos, la inertización de los virus depende de la dosis. Dependiendo qué virus, necesitan más o menos dosis de radiación UVC. ¿Sí? La dosis es igual a la intensidad de la iluminación por el tiempo. O sea, cuanto más tubos pones, más rápido vas a alcanzar la dosis. ¿Sí? La dosis sería 16.000 watts segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Esto es para la familia de la COVID. ¿Sí? De nuevo lo mismo. ¿Cuánto para el COVID-19 específicamente? Todavía no está demostrado, pero es de esperar que con 16.000 toda la familia de COVID se inertiza. Para lograr 16.000 watts segundo por metro cuadrado, vos podés poner muchos tubos y conseguir que en cuestión de segundos todo se desinfecte, o poner pocos tubos y para alcanzar esa dosis de esperar más tiempo. ¿De cuántos metros me decía que era la habitación, Guillermo? 3x5. Mira, si tiene 3x5, después está la cuestión comercial. Los tubos económicos se consiguen en 15 y 30 watts. Los 15 y 30 watts que dice el tubo no quiere decir que tenga esa cantidad de potencia aplicada a VC, ¿sí? Porque tiene 30 watts de consumo, pero de esos 30 watts, poco menos del 50% es VC. Si vos tenés 3x5 y para desinfectar en 2 horas o 3 horas, hay que sacar la cuenta, te va a llevar unos 6 tubos de 30 watts. Más o menos, para tener una idea. Después se puede calcular, es fácil, la dosis es igual a intensidad por tiempo. Más intensidad, o sea, más cantidad de iluminación, menos tiempo de exposición para alcanzar esta dosis mínima de 16.000 watts segundo sobre metros cuadrados. Bien. Cualquier cosa después le invitamos a que haga la consulta por el correo electrónico y por ahí es un poco más específico. Dale, perfecto. En un taller de reparaciones masivo se podría construir una cabina de luz VC para descontaminar tanto el exterior y el interior de los autos que ingresan. Es un comentario más que una pregunta, no sé si... Se podría, sí, por supuesto. Tengan en cuenta que todo lo que le dé la luz se descontamina, ¿no? Si hay sombra, no hay luz, no hay descontaminación. Pero sí se podría. Y tengan en cuenta, por otro lado,
que la luminaria UVC que van a conseguir en el país son de 253,5 o 258 nanómetros, que son cancerígenas. Tengan en cuenta que tienen que hacerlo en un ambiente de la luz de la gente. Después hay muchas más consideraciones, está bueno hacerlo con apoyo técnico, ¿sí? Porque el tipo de luminaria van a conseguir luces que valen desde 50.000 pesos a 800 pesos. Lo que pasa es que la de 800 pesos genera muchos efectos adversos, como la generación inmediata de ozono. ¿Sí? No es comprar el tubo e instalarlo, hay que tener cierto conocimiento. Tenemos lo mismo, si alguien lo quiere hacer, que pregunte y le ayudamos a través del mail. ¿Ya no? Perfecto. Bueno, ahora sí, no hay más preguntas. Fernando, no sé, ¿querés cerrar, por favor? Disculpa, tengo una pregunta para Ariel, que pensé que se había Sí, ido. dale. Sí. Buenas tardes, Ariel. Mira, primero que nada, como muy bien comentaste vos, ciertas disposiciones que regula la SRT, quería saber en realidad son dos preguntas. ¿Qué opinabas con respecto a que la SRT, en su instructivo de elementos de protección personal, detalla que la única protección respiratoria que ellos avalan es el N95, el barbijo N95, mientras que existen disposiciones que prohíben su comercialización y solo el uso para ámbito de salud? Bueno, te doy mi respuesta. El barbijo N95 significa, cuando un barbijo es N95 quiere decir que permite el paso solo del 5% de las partículas que tengan más de 3 micrones. O sea, el 95% de las partículas que tengan 3 micrones o más quedan en el barbijo. Por lo cual, te digo esto para llegar a la conclusión juntos, ¿no? Por lo cual, si yo uso un barbijo N95 y me llega el spray que liberó otra persona, probablemente dentro de ese spray tenga alguna molécula que contenga el virus que tenga menos de 3 micrones, ¿sí? Entonces me podría contagiar lo mismo. Pero obviamente, cuanto mejor es la calidad del barbijo, menor es la posibilidad de que yo me contagie. En un barbijo N95 no pasaría ninguna microgota de las que libera el infectado. Es mucho mejor un N95 que un barbijo hecho en casa, mucho mejor. Para el receptor es mucho mejor. Después hay barbijos 100, ¿sí? Que filtra el 99.9% de las partículas de 3 micrones. Entonces, ¿es mejor usar un barbijo N95? Sí. El casero tiene baja eficiencia con respecto al N95, pero se va a quedar con mucha cantidad de esas microgotas y con cero del spray, ¿sí? Entonces, ¿por qué te dicen que el N95 se limite a la parte médica? Hay una cuestión, y esto es mi opinión, que se puede fundamentar investigándolo, ¿no? Si todos salimos a comprar barbijos N95 o N100 y lo guardamos en casa por las dudas, se agotan y el médico que realmente necesita tener un N100 no lo consigue. Entonces, es por eso que te dicen no. Y el hecho de decir, yo no te garantizo nada, es porque en realidad ninguno es garantía. El N100 te restringe muchísimo más la posibilidad de contagio, muchísimo. ¿Pero es garantía? No, porque el virus es tan chiquito que podría atravesarlo también. Coincido totalmente, pero sí. La SRT te impone que todos los empleadores tienen que proveerle barbijos N95. Cualquier otro tipo de barbijo no lo toman como un EPP. Y a su vez están restringidos los empleadores que no los pueden conseguir. Entonces como que hay un choque entre disposiciones y leyes, ¿no? Lo que dispone la SRT y lo que piden disposiciones nacionales. Sí, lo que pasa es que hay que ver si en una disposición nacional está escrito que está prohibido que compres o que uses un barbijo N95. Esto es como, a ver, porque no quiero meterme en la parte política, ¿no? Pero esto es como cuando te dicen, está prohibido transitar entre las provincias. Bueno, hay que ver si está prohibido, porque no hay estado de sitio, ¿sí? Hay que ver si hay una ley que dice que está prohibido usar un barbijo N95 y si no sos médico, ¿sí? Yo lo que sé es que la SRT dice que solo son EPP los elementos que cumplen con la norma de EPP, y es cierto, un barbijo hecho en casa no es un barbijo, y no es un EPP, ¿sí? O sea, la SRT dice bien. Actualmente les brindan tapabocas en las empresas. Entonces, los empleadores tienen ese miedo que ante una visita o inspección de municipal o ART, como vos comentaste, o SRT, le impongan que tiene que proveerles barbijos N95, mientras que hay ciertas leyes o un boca en boca que se prohíbe la comercialización. No sé si también coincidís. Te entiendo, claramente. O sea, ¿podría pasar? Sí.
si vienen y te inspeccionan y te dicen, vos tenés tapabocas, no tenés el 95, podrían tener razón. Sí. ¿Y está mal? Sí. Está mal porque además si los querés no los conseguís, y si los conseguís los conseguís a un precio alto. Pero ¿es mejor usar un N95? Sí, también. Sí, vamos a encontrar muchísimas controversias legales. ¿Sí? Vos ves las cosas que se hacen y las que pasan y hay muchas controversias legales, pero bueno, también estamos en una situación atípica donde la ley tiene que priorizar el bien del conjunto. Sí, sí, pero es cierto, sí. Te dicen que tenés que usar un N95 por lo menos y después te dicen no se consigue en el mercado, o es Vox Populi que no lo tenés que usar, y entonces vos decís, el que me controla me dice que tengo obligación de usarlo, pero prendo la tele y me dicen, si lo compras, sos una mala persona. ¿Qué hago? Correcto. Sí, es un problema. Si podés, compralos, porque lo mejor es tener el N95, pero bueno, es complicado. Era el punto de vista que tenía. Gracias, Ariel. No. Bien. Si no hay más preguntas, Fernando. Bueno, nada, simplemente agradecerles a los expositores Sergio y Ariel por la ponencia, muy interesante todo, y creo que en este momento más para llevar un poquito de luz y ver un poco, ayudarlo a toda la comunidad de la facultad en este momento, y la idea nuestra fue esta, sino acercar este conocimiento a la gente y que tenga algún punto de referencia para consultas y dudas que tengan al respecto. Así que nada más, gracias a los que ayudaron, a Guillermo, a Yamila, que lograron montar esto prácticamente en tiempo récord, y a todos los que participaron, porque la verdad que enaltecen todo el trabajo que hicieron tanto Sergio como Ariel en estos días. Así que nada, esperemos que esto sea el comienzo de un acercamiento más hacia toda la comunidad de la universidad, que es lo que nos corresponde a nosotros como ente de poder acercar todo este conocimiento a la comunidad. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, Chao, muchas gracias a todos. Muchas Gracias. bueno, cuídense, hasta luego. Hasta Chao. luego. Muchas gracias, chao. Gracias Chao. a ustedes. Chao, un gusto. Chao, chao.